Muy buenos días, tardes o noches, según sea el momento en el que usted está asistiendo a esta segunda charla vinculada a la materia conocimiento pertinente para América Latina. En la primera charla nosotros abordamos el tema del conocimiento y su gestión de cara a lo que sería el proceso de transformación de América Latina de ser un objeto descubierto a ser sujeto que construye su conocimiento. Hoy vamos a tratar de mostrar esta vinculación con respecto a uno de los conceptos quizás sobre los cuales se ha construido en buena medida todo lo que tiene que ver con la transición de los países menos avanzados a países más avanzados. Y en particular porque en el presente hay una cierta vocación de los países, en particular los países que están gobernados por regímenes de la derecha, de ser rápidamente identificados como sociedades que se encuentran enmarcadas dentro de lo que es el discurso del desarrollo, es decir, de sociedades desarrolladas. Y para ello, una de las características quizás más importantes está anclada en el tema de la presentación de cifras, estadísticas que muestren el desempeño de esas sociedades. Esto nos permite ahora, a la luz de haber podido compartir en algunos espacios con respecto a lo que se sucede allí, que generalmente los juicios que se dan en torno al desempeño de una tarea se hacen en función de lo que es su desempeño cuantitativo y no lo que se corresponde con el desempeño cualitativo. Este punto es importante porque en buena medida quiere decir que los criterios de evaluación son criterios que han estado ya precisamente aprobados, validados y discutidos por instancias que son ajenas a los procesos más particulares, marginales, tendríamos que decir, en las sociedades latinoamericanas. Sin embargo, decirlo marginal en la sociedad latinoamericana significa referirnos a lo que padece, vive la mayoría de las poblaciones en nuestro continente. Es decir, que ocurre una especie de fraccionamiento de una sociedad, la sociedad que se evalúa y quiere ser desarrollada y una sociedad que se ignora y a la cual deja de ser incluso problema para este espacio. Entonces, acá en esta presentación vamos a hacer algunas consideraciones vinculadas al tema del desarrollo y ahí vamos a pasar de la idea de desarrollo económico fundamental hasta la idea de postdesarrollo y la idea de desarrollo endógeno. La idea de desarrollo endógeno es importante porque constituye quizás uno de los tributos con los cuales se define prácticamente todo lo que es el espacio de los estudios abiertos de la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Cleber Ramírez. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a proceder a esta conversación. Habíamos dicho que cuando hablábamos de gestión, hablábamos de administración y quizás esa idea de gestión con respecto al conocimiento nos hace a nosotros ser cautos. Y eso básicamente porque aquella gestión de la que hablábamos nosotros suponía un ordenamiento de las cosas según su naturaleza. Y habría que plantearse qué es lo que se gestionaba o se gestiona en América Latina con respecto al conocimiento, cuando básicamente son sociedades que están ancladas en procesos de desarrollo de carácter extractivista, es decir, no se trata de un desarrollo de producción de bienes elaborados, no se trata de la generación de mayor conocimiento, sino se trata básicamente de la extracción de minerales. No en balde, uno tendría que señalar que la producción de petróleo, cobre, litio, coltan, uranio, oro, diamante, por mencionar algunos de los metales y de los minerales más importantes, ocurre a despecho de que en esos procesos no está asociado un proceso de construcción de baterías, de tecnologías basadas en esos minerales raros o minerales no metales, el desarrollo de estrategias para una explotación que sea realmente lo más amigable con el ambiente e incluso el debate que debería estar asociado hasta dónde nosotros estamos dispuestos a acumular toneladas de oro a despecho de la destrucción de largos y grandes espacios de territorio virgen verde y en el cual seguramente hay una biodiversidad que es necesario cuidar. Pero resulta que lo que se ha dado es que la gestión del conocimiento ha estado asociada a la posibilidad de estimular y consolidar el concepto del desarrollo. Entonces, en buena medida, prácticamente todos los que estamos desarrollando estudios universitarios,
se supone que tenemos que ser heraldos del desarrollo en virtud del conocimiento que tenemos. Notemos aquí que cuando decimos heraldos, que somos nosotros los que vamos a llevar adelante el desarrollo, porque tenemos la herramienta, y esa herramienta es fundamentalmente la asociada con el conocimiento. Ahora, ¿de qué conocimiento es el que estamos hablando? ¿En qué espacio cultural ocurre ese conocimiento? Bueno, quizás lo primero que uno tendría que distinguir es que el conocimiento es lo que marca la distinción de la especie humana en relación con su estancia en el mundo. Es decir, el modo como el ser humano está en el mundo es un modo que es problemático. Un burrito no se va a preguntar ¿qué hago yo aquí? Un ser humano sí se pregunta ¿qué hace acá? Y no solamente se pregunta qué hace acá, sino cómo llegó hasta acá. Pero además, y quizás sea la condición humana más fundamental, sabe que en un determinado momento no va a estar. El ser humano está en condición de pensar a futuro. Y ese pensar a futuro, es decir, conocer que es finito, es decir, su estancia no va a ser, su estancia en el mundo no va a ser infinita, hace que el ser humano haya tratado de hacer esa instancia lo más agradable y cómoda posible. De tal suerte que el mundo se transforma desde una estancia heredada, la herencia del trópico, de las 4 estaciones, las cuevas, a una estancia que es construida, es decir, se construye un nuevo mundo a partir de lo que el primer mundo permite. Ese segundo mundo, que no es el mundo descubierto por los españoles, por Colón, sino que es un mundo que se construye, se elabora. Es la casa, son los edificios, son las iglesias, son instancias que se construyen y que incluso permiten dar cobijo a cosas que no tienen existencia en el mundo. Por ejemplo, valga quizás acá la aclaratoria, el afán de construir un hogar para Dios, donde adorar a Dios es una muestra de ese intento incluso por construir ese mundo de manera total, completa. Evidentemente hay elementos que son previos y que son tan o más importantes, que es la aparición del cultivo. Dejamos de ser recolectores para ser ahora sedentarios. Y en esa condición de sedentario se da un proceso de acumulación. Curioso, y lo dejo solamente como comentario al margen, que en la cosmogonía judeocristiana, la idea de Caín y Abel, quien mata es quien vive de la recolección, y ocurre una especie de toma de lo que es aquel que era más trabajador, que se preocupaba más por aquello de cultivar sus tierras, de cultivar sus espacios. Esto que ocurre desde que el hombre y la mujer hacen vida en el planeta Tierra va a sufrir un giro con el discurso de la modernidad. No porque no se haya pensado en otras instancias de la vida del ser humano, en otras culturas, pero sí ocurre en la europea, en la edad europeo céntrica, es decir, centrada en Europa, un giro del tiempo, que es la modernidad. La modernidad deja de lado la añoranza del paraíso perdido y se plantea la idea de la construcción del mundo. Y cuando se plantea eso, introduce un concepto que en Occidente va a ser muy importante y es el concepto sobre el cual se ejerce y desde el cual se ejerce una fuerte presión cultural para la transformación de prácticamente todo el planeta Tierra, y es que el mundo se puede construir, es decir, es el discurso del progreso. Cuando adviene el discurso del progreso, y yo quisiera que quienes estén escuchando y viendo esta charla vayan pensando de una vez cuál sería el otro discurso que tendría que aparecer en el trasfondo, es decir, si se habla de progreso, ¿qué hay del otro lado? ¿Qué habría, por ejemplo, en lo que son las etnias que son desplazadas por el progreso? ¿Qué hay en los países, naciones, espacios culturales que son desplazadas por esta noción de progreso? Bueno, en fin, el tema es que con la modernidad se da un proceso de construcción del mundo como un proyecto esencialmente humano. Y allí hace su irrupción el conocimiento científico. Y hace su irrupción el conocimiento científico porque básicamente hay una especie de sistematizar, hacer sistemático el proceso de conocer. Y en ese proceso de sistematización ocurre 3 elementos que son muy importantes a la luz de lo que es el desarrollo de la sociedad. Y el primero es que
se separa el contexto de donde ocurren las cosas a un contexto de donde ocurren a un contexto de donde se descubre. Ese descubrimiento sugiere, por supuesto, la búsqueda de las regularidades, de los modos como un fenómeno se puede repetir. Y eso nos da lugar al segundo, y es el contexto del descubrir, al contexto de la repetición controlada. Yo seré exitoso de haber detectado una falla si yo puedo reproducir la falla. Si yo logro que la máquina opere y no sé qué fue lo que hice para que ella operara, yo no la he reparado, porque necesito precisamente poder reproducir la falla. Ese criterio, que es muy importante a la hora de lo que es las pruebas técnicas, las pruebas de operación de cualquier dispositivo, es quizás uno de los elementos más importantes en la sistematización del conocimiento. Es decir, se busca un conocimiento que sea comprobado. Eso nos lleva finalmente a la última instancia, y es que la posibilidad de refutación. El mundo no se puede agotar, y siempre habrá la posibilidad de construir una teoría que dé cuenta, desde una perspectiva mucho más amplia, que dé cuenta no solamente de los fenómenos que ya se van a explicar, sino que dé cuenta también de fenómenos que antes no podían ser explicados. De hecho, lo que ocurre con el cambio de paradigma, del paradigma en la física, de Newton a Einstein, no es que la ley de Newton deja de ser válida, es que lo que Einstein desarrolla permite explicar fenómenos que la teoría de Newton no podía explicar. Y eso es lo que da lugar a lo que es el modo como el conocimiento científico opera. Ahora bien, ese conocimiento científico en el ámbito particular de las ciencias sociales va a tener una presencia muy importante en lo que es la idea de progreso. Porque ya no se trata de que las sociedades tengan sus propias racionalidades y sus propios mecanismos, sino que se trata de descubrir cuáles son aquellas leyes que me permiten a mí llegar más rápido a las instancias de desarrollo y de progreso. Y ese punto es muy importante porque con ese punto prácticamente se genera un proceso de domesticación de todas las culturas que no estén sometidas a este proceso de seguir lo que son las leyes, pongamos eso entre comillas, que se han detectado en las sociedades exitosas para imponerlas en las otras sociedades. Nosotros en nuestro centro de investigación en sistemología interpretativa, uno de los temas que tratábamos de precisamente y que está en el texto que van a ustedes estar trabajando de Francesc Fuenmayor, es el tema del trasplante de organizaciones y el trasplante de soluciones. Es decir, si hay un seguro social en los países desarrollados, ¿por qué no tener nosotros seguro social en nuestros países? Porque parece que eso es una acción que corresponde a una idea de desarrollo. Pues bien, nosotros en Venezuela, para poner un caso, en el año 1966 se aprueba el seguro contra el desempleo. El seguro contra el desempleo en Venezuela se comienza a cancelar a finales de los años 95-96. Es decir, pasaron 30 años. Esos 30 años que pasan es porque esa ley definitivamente no había quien la reclamara como lícita y como comprometiendo al Estado. ¿Ven? Entonces estamos así en presencia de una situación que es particularmente curiosa, porque con ella estamos nosotros asociando de que el conocimiento científico es válido en cualquier espacio cuando no necesariamente eso es así. Esas son las características que el conocimiento científico tiene y que del cual nosotros vamos a hablar algunos elementos más adelante. Ahora, si esto es así, es decir, si el conocimiento científico tiene pretensión de universalidad, si es la condición que distingue al ser humano, entonces el conocimiento siempre va a poder ser cuestionado, tanto en su validez como en su ámbito de aplicación y su capacidad de explicación. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos obligar a la ley de gravedad a no ser válida, no, pero podemos cuestionar su validez y su capacidad de explicación. Después podemos demandarle más. Y en esa demanda, que es prácticamente el criterio fundamental sobre el cual se desarrolla una comunidad científica, la comunidad científica está obligada a difundir y a compartir. Un conocimiento que no se difunde, no se comparte, es un conocimiento que en buena medida está siendo secuestrado por intereses que no son necesariamente los del cultivo del conocimiento. Entonces, lo que ha ocurrido es que precisamente se ha atrapado al conocimiento, o mejor dicho, se ha atrapado no tanto el conocimiento, sino su capacidad de aplicación. Porque el conocimiento así, en términos de aplicación,
se ha constituido en una suerte de capital, es decir, es un bien de producción. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a que el conocimiento, que se supone es una distinción y una producción esencialmente humana, que no es el producto de un individuo, finalmente se privatice, se haga objeto de propiedad? Bueno, quizás el tema tenga que ver con un concepto que es el tema del desarrollo. Cuando nosotros vemos la definición del desarrollo, generalmente nosotros estamos asociados o lo vemos asociado por la producción de bienes y la capacidad que tiene una sociedad de someterse a la producción de esos bienes y cómo esos bienes se reparten entre los ciudadanos. Y de hecho, el concepto de desarrollo va a ser el concepto con el cual se legitiman las políticas nacionales e internacionales en el orden mundial. Ahora, ¿cuál orden mundial? El orden mundial que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido es un orden mundial que está asociado fundamentalmente a lo que son las democracias modernas de carácter liberal que se dan en Occidente. De hecho, el primer mundo y el tercer mundo, y nadie habla del segundo mundo, ya revela cómo hay una especie de cierre con respecto a lo que ocurre en aquellos países que no siguen los dictámenes de la democracia occidental, que básicamente es una democracia anclada en la promoción del capitalismo. Eso hace que el desarrollo se haya sostenido como el proyecto sobre el cual se instrumenta cualquier política contemporánea. Cualquier definición de política pública está fundamentada o se busca fundamentar en términos del desarrollo de un discurso en torno a la idea del desarrollo de esa sociedad. Y resulta que paulatinamente nos estamos percatando que el desarrollo en realidad se ha ido constituyendo como un mito y ocurren varias instancias en las que esta crítica se va dando. Uno tiene que ver con los sucesivos adjetivos con los cuales se va etiquetando el desarrollo. Fue desarrollo en algún momento económico, desarrollo industrial, desarrollo regional, desarrollo sustentable, desarrollo endógeno. Hay una idea que quizás la muestra con una pretensión más crítica, que es la idea del postdesarrollo, de la cual Arturo Escobar hace un planteamiento fundamental, interesante, en torno a que quizás no se trata ya en esta época de plantearse el tema del desarrollo, sino qué ocurre después de que se hayan agotado las instancias en las que el desarrollo funcionaba como un concepto legitimante. Pues bien, eso, que está también en el material que se les suministró sobre la mención del tercer mundo, nos lleva a nosotros a plantearnos el tema vinculado a cuál es la relación entre desarrollo y conocimiento. Y en realidad, lo que ha ocurrido es que se ha asociado conocimiento con tecnología, y esa tecnología se ha definido con respecto precisamente a la idea de desarrollo. En ese sentido, lo que ha prevalecido es un conocimiento que es de carácter tecnológico, y eso apunta a un dominio del discurso que es industrializador, modernizante, y que va a tener un elemento muy curioso, y es que a medida que se va dando ese proceso, va adelantando incluso piezas o elementos para llegar incluso a una especie de focalización del conocimiento tecnológico para estar asociado al conocimiento vinculado a las tecnologías de información y conocimiento. Y eso alerta porque está planteando ya una revolución industrial, la revolución industrial, la tercera, que vendría, que está asociada básicamente a la incorporación de la información y el conocimiento como condiciones para los procesos de desarrollo. Permítanme devolverme un ratito a los años 1960, porque en la década de los 60 ocurre un tema que es muy importante. El Club de Roma demuestra que hay límites para el proceso de crecimiento económico. Y esos límites del proceso de crecimiento económico supuso, obviamente, una crítica contundente al concepto de desarrollo. Evidentemente, esos límites de crecimiento plantearon que había que ampliar lo que era el ejercicio del conocimiento que se tenía. Es decir, ya no era suficiente producir, sino que había que producir de tal suerte que no se agotasen los recursos. Y en ese proceso se da una especie de vuelta sobre las tareas del conocimiento tecnológico. Ya no basta con producir, insistimos, sino que esa producción tiene que hacerse sustentable. Y esa producción tiene que hacerse sustentable, tendrá que tomar en cuenta el contexto en el cual ella se da. Y es así como vuelve a ganar quizás espacio el conocimiento de prácticas sociales específicas, en particular
porque quizás en el proceso de tecnologización de todo el aparato productivo hay prácticas sociales específicas que necesitan ser de alguna manera moderadas. Por mencionar un caso, el desarrollo de la ingeniería en términos de lo que es la producción de grandes espacios de producción industrial va a tener que ampliar su mirada para incorporar en ella cómo logro yo garantizar el ingreso de materia prima y cómo logro yo sostener que ese proceso es económica, ambiental y socialmente sustentable. Y eso obviamente plantea un reto porque ya no se trata solamente de pensar o de maximizar la producción, sino que es necesario contrastarlo con otras variables que son quizás inversamente proporcionales al desarrollo de esas otras capacidades. Hay tres instancias que me gustaría que revisásemos nosotros allí. Uno tiene que ver la idea de desarrollo regional, que va de los conocimientos tácitos a las mejores prácticas, porque en este trabajo hay un intento por mostrar qué es lo que ocurre con el discurso del desarrollo regional. El discurso del desarrollo regional ha sido y es muy importante a lo largo y ancho de América Latina, porque de alguna manera permitió la identificación de espacios o polos de desarrollo que podían de alguna manera coadyuvar o acelerar los procesos de mejora de las condiciones del desempeño de desarrollo de algunas naciones. Si nosotros somos un poquito duros con lo que es el caso particular de Venezuela, nosotros diríamos que el desarrollo de Guayana, el desarrollo de Caracas, el desarrollo de Maracaibo, son desarrollos que son absolutamente distintos, porque están anclados en procesos que son evidentemente de distinto tenor. El desarrollo que se da en Caracas, por ejemplo, es un desarrollo de infraestructura de servicios que responde a lo que es el desarrollo de la producción vinculada a la extracción del petróleo. Y veremos nosotros que en el caso particular de lo que es la zona de Maracaibo o las zonas de explotación petrolera en Oriente, son más bien que son marginales, es decir, que no se logra en el ámbito de donde está produciéndose, en este caso extrayéndose el petróleo, no se logra un proceso de desarrollo. El desarrollo regional va a apuntar precisamente a tratar de identificar esos polos y desarrollar con las mejores prácticas. Hay un concepto que es de carácter neoestructural, porque responde básicamente al planteamiento de que el desarrollo es un problema estructural, que dice se trata de poder incorporar el conocimiento para incrementar el valor agregado de los bienes, tomando en cuenta que estas sociedades, es decir, las sociedades que venden sus productos sin ser elaborados, al momento de ocurrir una contracción en el ámbito del consumo afuera, pues entonces vamos a tener problemas. Tenemos que guardar nuestras papas, tendremos que guardar nuestras zanahorias, nuestras frutas. Y eso da lugar al discurso de la incorporación de conocimientos para agregar valor a los bienes, de tal suerte que no vendamos mango, sino que vendamos pulpa de mango. Que no vendamos petróleo, sino que vendamos derivados del petróleo. Que no vendamos litio, sino que vendiéramos baterías, por mencionar algo. Esto tiene un impacto muy importante, porque va a ocurrir en simultáneo quizá a la aparición de este discurso del desarrollo endógeno, la aparición de la sociedad del conocimiento. No es que la sociedad del conocimiento aparezca, no, lo que ocurre es que se da un proceso en el cual el conocimiento se erige como el bien fundamental que hace posible un determinado producto. Y en este sentido es importante señalar que el conocimiento se constituye así en el punto clave para el proceso de desarrollo. Ya no basta con el proceso de carácter extractivo, sino que es necesario conocimiento para precisamente hacer que ese carácter extractivo se convierta en un proceso de producción. Una referencia quizás obligada para explorar a quien así lo desea hacer el tema de lo que es un modelo económico anclado en el petróleo es el libro de Asdrúbal Batista. Vale la pena considerar acá, que es el capitalismo rentístico, porque de alguna manera plantea elementos que son peculiares para cualquier sociedad que está anclada en la renta. De hecho, la renta no es producción, y eso ya habla de la necesidad que tendríamos en la sociedad venezolana de identificar qué es lo que nosotros obtenemos por la renta de petróleo y minas y qué es lo que logramos nosotros por la producción de bienes y servicios. Pero bueno, ok,
ocurre ahora la idea del posdesarrollo. Y el concepto de posdesarrollo tiene como principal punto pivote es que el concepto de desarrollo está en incapacidad de sostener lo que ocurre en la periferia como proyecto. Porque en la periferia ocurren precisamente los efectos colaterales o secundarios del proceso de desarrollo. Y esos son procesos de marginación, procesos de exclusión, procesos de deterioro ambiental, procesos incluso de deterioro humano. De tal suerte que hay que recomponer este tema, porque resulta que en el caso particular de las sociedades que son de carácter extractivo, como el caso particular de Venezuela y casi todo lo que es el continente latinoamericano, lo que queda como efecto secundario es una sociedad en condición de minusvalía. Y esa sociedad en condición de minusvalía no es minusvalía porque tenga menos recursos, sino porque no ha podido desarrollar el conocimiento para que permita precisamente a eso que se identificaba como al objeto que se va a desarrollar, es decir, a un territorio en el cual ocurren personas, van a ser ahora personas en las cuales necesitamos que enriquezcan ese territorio. Y eso supone una recomposición del escenario en el cual se interviene el mundo. Es decir, salimos de pensar el territorio como un objeto de desarrollo para hacer del territorio un sujeto de desarrollo. Y ese sujeto de desarrollo, para que sea sujeto, obviamente tiene que tener el carácter de voluntad, de intencionalidad, de razonamiento, y eso son las personas que hacen vida en ese determinado espacio de territorio. Y eso supone precisamente un nuevo modo de conocer para ser en el mundo. Es decir, tenemos que preguntarnos a quienes han quedado fuera del reparto de la torta petrolera en Venezuela, cómo se conciben ellos en un proceso de desarrollo que no sea el de incorporarse a un sistema que ya está probando que está llegando a los límites de sus capacidades de sostener una sociedad completa, como en el caso particular de Venezuela. Otro que posdesarrollo plantea precisamente una idea que en el caso particular de lo que nosotros hacemos está anclada en la idea del desarrollo endógeno. El desarrollo endógeno esencialmente es en buena medida un proceso de aprendizaje social. Y un proceso de aprendizaje social porque su definición, que es la que trabajamos en el libro Aprendiendo en torno al desarrollo endógeno, como desplegar el quehacer social en armonía con su entorno o con el entorno, tiene básicamente tres aspectos. Primero, la idea de desplegar. ¿Por qué desplegar y no desarrollar? Porque se trata de hacer que los pliegues que constituyen la sociedad, el quehacer social, se pueda poner, abrir, expandir como una suerte de abanico, de tal suerte que no haya centralidad de lo económico, sino que lo central sea el quehacer que socialmente y con sentido se da en la comunidad. Si ese quehacer evidentemente tiene componentes de producción de bienes, también tiene referentes culturales, referentes políticos, referentes sociales. Y es con eso que nosotros hablamos de armonía con el entorno. Siempre ponemos el ejemplo que cuando nosotros hablamos de armonía con el entorno no se trata solamente de la armonía con el ambiente, sino que tiene que ser en armonía con lo que es el entorno social, político, cultural. Vamos a poner un caso. No tiene sentido que nosotros estemos hablando de una producción colectiva de empresas de producción social cuando no tenemos bancos que tengan esa orientación social, de manera que puedan darse la mano. Es un contrasentido tener una ley de bancos anclada en un sistema capitalista y unas empresas que están pensadas o que están concebidas con una mirada de carácter socialista, porque evidentemente no van a cruzarse, es decir, no va a haber armonía allí. Eso supone entonces que se trata de prácticas sociales que están continuamente construyéndose, conocimientos que se dan en los contextos de aprendizaje, que son esas prácticas productivas, bien sea de bienes, bien sea de servicios, de cultura, incluso prácticas políticas. Y esas prácticas políticas, sociales, culturales, van a dar lugar a nuevos sujetos que a su vez van a incorporarse en las prácticas sociales que están en construcción. Y ellos a su vez deberán indagar, deberán preguntarse por los conocimientos que son necesarios para que esa determinada práctica se sostenga. Por poner un caso, si nosotros estamos desarrollando un sistema de transporte público, tendríamos que definir qué es lo público, tendríamos que definir qué es lo que consideramos transporte y cuáles son los actores. De repente los actores van a tener que ser la comuna. ¿Cómo se piensa la comuna el tema del transporte? Es decir, estoy yo de acuerdo con que el servicio de transporte en la comuna, en mi comuna, se haga de la manera como se hace. Tendrá sentido
¿Cómo nos planteamos como problema? ¿Qué soluciones nos planteamos ante ese problema? De ese tenor es el planteamiento que nosotros estamos haciendo. Ahora bien, tendríamos que suponer que el conocimiento pertinente para América Latina tendría que ser un conocimiento liberador. Y eso pasa precisamente por relativizar la condición de conocimiento como capital cognitivo para desplegarse ahora en una relación de donación y negación colectiva. Es decir, vamos a salir de una sociedad de la información que básicamente consume información, consume datos, consume conocimiento, a una sociedad que se va a preguntar cuál es el desarrollo. Y esa va a ser una sociedad de los talentos. Una sociedad de talentos que nos interesa, acá quizás recordar lo que era el discurso que Chávez daba en la inauguración del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo para las Tecnologías Libres, CENDITEL, cuando hablaba de talentos. Una sociedad de talentos es una sociedad en la cual de cada quien se obtienen sus capacidades para el bienestar de todos. ¿Y eso qué implica? Eso implica esencialmente que en el caso particular de la situación en la que nosotros estamos en el planeta, ya no estamos hablando de América Latina, ya no estamos hablando de Venezuela, de que estamos en necesidad de entender que hay una agonía cultural. Y esa agonía cultural tiene que ver primero con que el mundo se encuentra en una situación de fragilidad. Y eso sugiere un conocimiento y una actitud que tiene esencialmente que ser cuidadosa. Ya no se trata solamente de la explotación del mundo por el mundo, sino se trata de precisamente el desarrollo de las condiciones que hagan a ese mundo, por lo menos llegar a unas condiciones, si no iguales, al menos mejores a las que tenemos ahora. Y esa armonía cultural, evidentemente, hace que todos estemos en condición de vulnerabilidad. No solamente vulnerabilidad de carácter físico, sino que incluso nuestro propio conocimiento. Se ha dicho por allí que Fidel Castro decía, uno de nuestros errores fue creer que sabíamos que era el socialismo. Yo creo que uno de los errores de la humanidad es que creíamos que sabíamos que era el desarrollo. Uno de los errores de la humanidad es que creyó que había una suerte de destino manifiesto. Evidentemente, hay gente que supone que su sociedad, su cultura, tiene un destino manifiesto. Pero eso es parte de un discurso. No es el discurso que obviamente incluye a las grandes mayorías que son excluidas de ese supuesto destino manifiesto. Ahora bien, ¿de qué se trata la libertad que nosotros estamos apuntando a ganar y que debería ser la clave para que un conocimiento pertinente de América Latina? Primero es que es un conocimiento que duda de su pertinencia y ámbito de aplicación. Es decir, nosotros cuando nos acercamos al arco minero debemos dudar de la pertinencia del conocimiento que se tiene y cómo él se aplica para dar cuenta de lo que está pasando en ese espacio. La experticia en el contexto del descubrimiento es relativizada en el contexto de la aplicación, es decir, no basta con que yo descubra un método, sino que tengo que ver si esa aplicación en ese determinado espacio tributa a los beneficios de la mayoría. Cuando hablamos de la mayoría, no estamos hablando de las mayorías en el presente, sino que estamos hablando de hecho desde una perspectiva mucho más ambiciosa, y es si eso da lugar a una sociedad, a un mundo, a un espacio ambiental, físico, natural, más enriquecido o menos enriquecido en términos de las acciones que nosotros tomemos. Y finalmente, el conocimiento desde una perspectiva de construcción social antes que de economización del conocimiento. Es decir, el conocimiento es una construcción que hacemos entre todos y no debemos caer en el proceso de que vamos a economizar el conocimiento, es decir, vamos a hacer objeto de compra y venta, es decir, lo vamos a hacer mercancía. Este punto es importante, chicos, chicas, porque tiene que ver básicamente con cuánto del conocimiento se nos convierte a nosotros en una herramienta para seguir produciendo más conocimiento para beneficio propio
¿O se trata de la ganancia de una condición de reconocerme como sujeto que conoce y que comparte ese conocimiento con los otros? Ese punto es muy importante y da lugar incluso a esta idea de los estudios abiertos. ¿Qué supone el conocimiento libre desde una mirada desarrollista? Bueno, en primer lugar hay que replantear la constitución del sujeto y del objeto del conocimiento desde un proceso de relativización cultural. Y eso pasa esencialmente por reconocer que hay espacios en determinadas culturas en los cuales quizás el doctor, el médico, el abogado tienen que ceder su espacio al chamán o al sabio jefe que van a regular culturalmente también lo que son los procesos de enfermedad, los procesos de resolución de litigios, de conflictos. Es decir, significa que el sujeto ya no va a ser un sujeto monocultural, como mencionábamos nosotros en la charla anterior con Boaventura Sousa dos Santos, sino que se trata de un sujeto que es pluricultural. Y eso supone precisamente permitir que haya desde cada una de las culturas la posibilidad de seguir preguntando. Y eso para precisamente una construcción social del conocimiento. Habrá quienes dirán que el conocimiento científico es irrebatible, y es verdad, tiene una enorme potencia, pero ese conocimiento científico tiene que reconocer al otro en términos de su cosmogonía, en términos de lo que son sus valores, para que ese proceso no sea un proceso de invasión, no sea un proceso que, por ejemplo, nos lleva a nosotros a esterilizar etnias en nombre del progreso. Finalmente, se trata de replantear la arista tecnológica del conocer como posibilidad de una expresión multidimensional del quehacer humano. ¿Y esto qué quiere decir? Que no basta suponer que el conocimiento tiene que ser un conocimiento que sea útil para algo. Es también conocimiento el disfrute, es también el conocimiento de la estética, es también conocimiento el proceso a través del cual nosotros podemos desarrollar un modo distinto de hacer vida en el mundo. Y eso obviamente no necesariamente está tocado por la arista tecnológica. A manera de conclusión, tenemos que decir que primero el tema del aprendizaje social trasciende las ideas de incrementar competencias operativas. Supone aprender a ser en sociedad, es decir, supone a que yo, experto que sé, acepto que tengo que entrar en un diálogo abierto, franco, horizontal con los otros, para precisamente acordar cuáles son las competencias operativas, pero además poder aprender de ellas y de los modos como éstas se dan en un determinado espacio. Ese aprendizaje obviamente supone una reconstrucción de las virtudes relevantes para la cultura agónica, y entre esas culturas agónicas, quizás una de las virtudes más relevantes son la integridad y la sinceridad. Hay que ser íntegros y sinceros. ¿Y por qué? Bueno, básicamente, porque si tú eres íntegro, tú vas a manifestar en las contradicciones que se te van a presentar en la cotidianidad, ¿sí? ¿Qué cosas son las que tengo que resolver? Y si eres sincero, vas a estar en condiciones precisamente de permitir que esas contradicciones, esas disyuntivas, esas dudas puedan ser resueltas con la participación de todos. Eso supondría precisamente recuperar la misión humana del conocer como condición esencialmente humana, que no se le puede quitar a nadie. Y se trata, para decirlo en términos de lo que es la ecología de los saberes de Boaventura Sousa dos Santos, es conocer con la intención de no ser ignorante ni ignorado, ni residual ni imperial. La posibilidad de ser diverso en la igualdad, y en este punto el tema de género, por ejemplo, vale la pena rescatarlo, de las múltiples productividades y asumir al tiempo históricamente. No se trata de resolver en lo inmediato, se trata de resolver en lo que históricamente se nos plantea a nosotros como la coyuntura, el espacio en el cual nosotros vamos a trascender del ser inmediato, del día a día, a un ser que tiene una respuesta en un proyecto histórico de unos 100 años o más en adelante. Si pudiésemos pensar en algunas tareas, tendríamos que decir, bueno, ¿cuáles son las ausencias que me tocan, que me hieren? Es decir, ¿de dónde yo soy ausente? ¿De qué espacio de esta sociedad capitalista yo soy excluido? ¿Cuáles son los conocimientos que yo aspiro que se hagan presentes? Es decir, de repente quiero que haya un modo distinto de dirimir el conflicto. Y finalmente,
cómo dialogar con el desarrollo desde mi práctica, desde mi propio proyecto, desde mi propia institución. ¿Cómo dialoga con el desarrollo? ¿Con cuál desarrollo dialoga? Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo por el día de hoy. Estaremos en contacto.